Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Francisco Varela es director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y acaban ellos de hacer un análisis sobre las reformas al Infonavit y al Fobiste hechas por el gobierno de la 4T. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes para ti y para tu audiencia. Gracias, Francisco. A ver, platícanos, ¿hicieron ustedes este análisis y qué es lo que encontraron? ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, la iniciativa se presentó apenas el 5 de octubre y se va a dictaminar para aprobación mañana. Entonces, ¿esto indica que se va a aprobar? Exactamente, muy probablemente así será y, bueno, es uno de los cambios más importantes al Infonavit en décadas. El Infonavit administra recursos, Eduardo, por 1.7 billones de pesos. Esto es 25 veces más que los 109 fideicomisos que se acaban de extinguir. Entonces, es una alcancía muy grande, es una alcancía de todos los trabajadores mexicanos que usamos para obtener crédito cuando queremos acceder a la vivienda. Y los principales hallazgos son las preocupaciones que encontramos en dos sentidos. Por un lado, se está planteando darle crédito a personas que no sean trabajadores en activo, es decir, personas que puedan estar desempleadas o personas que puedan estar en el sector informal. Al día de hoy, si tú quieres un crédito de Infonavit, tienes que estar cotizando en Infonavit, tienes que estar trabajando en un empleo formal. Y lo que consideramos es que estos nuevos créditos pueden ser muy riesgosos para las finanzas del Infonavit, que finalmente es patrimonio de todos los trabajadores, pueden ser muy difíciles de cobrar y no tenemos certeza de bajo qué criterios los piensan otorgar. O sea que aquí quieren imitar a los bancos gringos ahí por los años 2005 al 2008, que empezaron a dar créditos chatarra a personas que no tenían ingresos o no tenían trabajo. Eso propició la crisis económica financiera mundial del 2008. ¿Por qué? Porque esta insistencia en imitar lo que ya se demostró que no sirve. Si una persona no gana dinero, ¿cómo garantiza el cumplimiento del contrato por medio del cual le dan un préstamo hipotecario? Mira, tiene que ver con dos cosas. Por un lado, lo que Infonavit argumenta es el derecho a la vivienda que está en la Constitución, que tenemos todos los mexicanos. O sea, entonces que nos regalen a todas nuestras casas. Bueno, y por otro lado está la necesidad de reactivar la economía. No sé si recuerdas que en abril, cuando el presidente empezó a hablar de cómo iba a ser la reactivación, él presentó unas cifras de que se iban a crear 2 millones de empleos, entre ellos 800,000 por Infonavit. Lo que él quería decir es que, y esta es la segunda preocupación del INCO, es que se van a otorgar créditos para la autoproducción. Es decir, créditos para que si tú quieres construir tu propia casa, vayas, recibas los recursos directamente sin ningún intermediario y los uses para construir tu casa. Y de paso te contabilizo como una persona que ya no está desempleada. Son dos cosas distintas, pero las dos posibilidades están en la iniciativa. Exacto. Entonces, lo que ahí pasaría es que tú recibes un crédito, lo usas para autoconstruir tu casa. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, que no hay claridad sobre cómo se van a otorgar estos créditos. ¿Cómo vamos a hacer para que cada peso que se otorgue a la persona que recibe el crédito sí se destine a la vivienda? ¿Cuál va a ser la garantía? El día de hoy, si tú vas por un crédito Infonavit, la garantía es la casa, el bien inmueble que compraste y que no te van a liberar las escrituras hasta que después de los años hayas pagado esta habitación. Entonces nos preocupa porque, pues si bien sabemos que hay una necesidad de reactivar la economía en el contexto que estamos viviendo y también sabemos que muchas personas no tienen acceso al crédito a la vivienda, nos preocupa que el Infonavit, que ha tenido una muy buena relativamente salud financiera, pueda ver mermadas sus finanzas. Tenemos que pensar que esta alcancía que es Infonavit no es nada más para los que ahorita necesitamos crédito. En 5, en 10, en 15, en 20 años, nuevas generaciones van a entrar al mercado laboral, van a querer solicitar un crédito y se tiene que preservar ese patrimonio, esa alcancía que se llama el Fondo Nacional de Vivienda, que es justamente lo que administra el Infonavit. Entonces, esas dos preocupaciones encontramos. Nos parece que la iniciativa presentada hace 21 días y que mañana ya se va a dictaminar positivamente, según está en la Gaceta Parlamentaria, tiene implicaciones demasiado grandes para que se pase al vapor sin discusión y sobre todo sin un análisis de las implicaciones financieras. A ver, a mí lo que me preocupa es que la lógica te dice, tú no le puedes dar un préstamo a alguien que no puede garantizar su pago. Punto.
será muy el derecho a la vivienda, qué bueno, pero entonces mejor que digan, les vamos a regalar el dinero para que Infonavit, sabiendo que va a regalar tanto y no va a recuperar jamás ese dinero, tome sus previsiones financieras correspondientes. El problema es justamente que Infonavit, como cualquier institución que otorga créditos, tiene ciertas regulaciones. Entonces, cuando se otorgan un crédito, pues hay que hacer una reserva siempre, por si no se paga. El problema justamente que advertimos es que si muchos créditos de los nuevos que se otorguen cayeran en no pago, pues esto le va a poner una presión muy fuerte al Infonavit. Claro. Y para tomar este tipo de decisiones es como remodelar la casa, no lo vas a hacer sin planos y sin un presupuesto. Entonces, lo que estamos esperando y estamos invitando es a que Infonavit dé a conocer qué ha estimado que va a ser el riesgo, cuánto crédito adicional va a haber y sobre todo que nos digan si va a ser sostenible, porque al momento no conocemos el volumen o la magnitud de cuánta gente va a entrar en estos supuestos. Bueno, imagínate cuánta gente quieres que no entra según estos supuestos. Ser Infonavit, porque además parte de esta reforma es, hay que difundirlo para que todo el mundo se entere. Entonces, ¿qué sucede si yo soy una persona que ya no trabajo, que ya no genero? Me dicen, no importa, ven a pedir tu crédito. Qué buena onda, ¿no? Porque además con ese crédito puedo comprar un terreno. Y después construir una casa encima de ella que tal vez yo jamás use, sino tal vez la dé en renta. Los aspectos que se incluyen en la iniciativa es justamente la posibilidad de comprar suelo, lo que se llama, pero es un terreno, lo que todos conocemos. El día de hoy no se puede usar, de hecho no existe un mercado muy desarrollado de créditos para terrenos. Los créditos son para comprar vivienda, un departamento o una casa, no para un terreno, justamente porque pues es distinto ya una propiedad construida que un terreno. Creemos que este aspecto puede ser positivo porque muchas personas pueden incentivarlas a adquirir un patrimonio, aunque no de inmediato lo traduzcan en una vivienda, pero nuevamente no sabemos cuáles son las reglas claras, no sabemos si estos créditos van a ser también para las personas sin empleo formal, bajo qué condiciones crediticias y cómo sobre todo se va a preservar este patrimonio común de los trabajadores. Recordemos que nuestros representantes populares no citaron al director del Infonavit para que fuera y explicara todo esto como parte de la discusión en torno a esta iniciativa presidencial. La semana pasada hubo esta discusión en comisiones, pero realmente fue muy poco difundida y sabemos que ya mañana se va a aprobar el dictamen conforme al orden del día. Realmente la iniciativa, digamos que ha pasado bajo el radar. Es un tema árido. Estamos hablando de una institución y su salud financiera. Y por el otro lado, la gente, todo el mundo sabe qué es el Infonavit. La gente vive en casas que financió con un crédito Infonavit o tiene familiares o amigos que están en esa situación. Entonces, es un tema árido porque es difícil explicar el riesgo que esto implica si no se hace bien. De manera inmediata, sin duda, mucha gente pues estaría a favor de la reforma porque ¿a quién no le gustaría recibir un crédito que antes no estaba en condiciones de recibir? El problema es que si no se maneja adecuadamente, esto puede traer muy malos resultados en 1 o 2 o 5 años y justamente tenemos que pensar en las generaciones, no nada más ahorita en el momento de la pandemia, sino en las generaciones futuras que vendrán y que también van a tener necesidad de adquirir una vivienda. Para mí es tan fácil como para recibir un crédito tienes que ser sujeto de crédito. Tienes que garantizar el pago, tienes que cumplir con ciertos requisitos. El crédito que te otorgarán, el monto será en función de tus ingresos y de tu capacidad de pagar una mensualidad que tampoco te deje en la calle, ¿verdad? O sea, esto lo siento como una muestra pues de populismo, como ya lo hemos vivido en otras cosas en este país, pero aquí ponemos en riesgo a un Infonavit que desde 1970 en que se fundó, la verdad ha sido muy bien administrada, porque es tripartita, es propiedad de los trabajadores, pero también participan en su administración los empresarios, los patrones, además del gobierno. Hay una representación también sindical, a menos que la próxima también sea eliminar alguno de estos factores. No están contemplados cambios organizacionales. En efecto, el Infonavit lo administran tripartitamente los patrones, mediante las confederaciones, los trabajadores, por medio de los sindicatos y el gobierno federal. Y lo único que quisiera cerrar, que además nos preocupa desde la perspectiva de competitividad, es el incentivo a la formalidad. Hoy en día mucha gente acepta trabajos en el sector formal, aunque no sean tan bien pagados,
porque sabe que vienen asociados a esta prestación. Si yo trabajo varios años en el sector formal, tendré un crédito. Y si disolvemos ese incentivo, pues estamos disolviendo un incentivo muy fuerte a la formalización de los trabajadores, que al final es en su beneficio. Pero el gran problema también es que la capacidad de este país no da para generar todos los empleos que deberíamos tener en la formalidad. O sea, estamos embaucados o entrampados en algo sumamente grave. Francisco, qué bueno que hacen este análisis. Espero que, bueno, no creo que les vayan a hacer caso, pero bueno, la lucha se hace. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a la audiencia. Gracias a ti, pásala bien y nos vemos pronto. Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del IMCO. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.